Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 23 y último. Construir, no destruir. Han pasado 20 años. Se podía pensar que las reacciones provocadas por las reformas conciliares ya se habrían calmado, que los católicos ya habrían enterrado la religión en la que se habían educado y que los más jóvenes, al no haberla conocido, ya se habrían acostumbrado a la nueva religión. Por lo menos eso era lo que esperaban los modernistas. Ellos no se sorprendían demasiado de las agitaciones que se provocaban. Al principio se sentían muy seguros de sí mismos y después menos. Las concesiones tan diversas y esenciales que se habían hecho al espíritu del mundo no daban los resultados esperados. Nadie quería ser sacerdote del nuevo culto. Los fieles se iban alejando de la práctica religiosa. La iglesia, que pretendía ser la iglesia de los pobres, en realidad se iba haciendo una iglesia pobre, obligada a recurrir a la publicidad para conseguir el dinero necesario para el culto y a vender sus propiedades. Durante todo este tiempo, la fidelidad a la tradición se manifestaba en todos los países católicos, especialmente en Francia, Suiza, Estados Unidos e Hispanoamérica. El artífice de la nueva misa, Monseñor Annibale Bugnini, tuvo que reconocer él mismo esta resistencia mundial en su libro póstumo, La Riforma Litúrgica. Resistencia que no cesa de crecer, de organizarse y de atraer cada vez más gente. No, el movimiento tradicionalista no está perdiendo velocidad, como dicen de vez en cuando los periodistas progresistas, para tranquilizarse ellos mismos. ¿Dónde hay tanta gente que asista a misa como en San Nicolás du Chardonnay? ¿Y dónde hay tantas misas, tantas exposiciones del Santísimo y tantas ceremonias hermosas? La Fraternidad Sacerdotal San Pío X cuenta en el mundo con 70 casas, con un sacerdote por lo menos en cada una de ellas, con iglesias como la de Bruselas, como la que últimamente hemos comprado en Londres y como la que se ha puesto a nuestra disposición en Marsella. Cuenta con escuelas y 4 seminarios. Apenas se abren Carmelos y ya se empiezan a multiplicar. Las comunidades de religiosos y religiosas creadas desde hace unos 15 años y que siguen estrictamente las reglas de su orden rebosan de vocaciones. Constantemente hay que ampliar los locales y construir nuevos edificios. La generosidad de los católicos fieles no deja de maravillarme, especialmente en Francia. Los monasterios son centros de influencia, acuden multitudes y a veces desde muy lejos. Ahí encuentran su camino de Damasco muchos jóvenes extraviados por las seducciones ilusorias del placer y por todas las formas de evasión. Tendría que citar los lugares en que se conserva la verdadera fe católica y que atraen por esa razón. Le Barroux. Tristemente, este convento de Francia hizo acuerdos con Roma en 1988 y ahora acepta la nueva misa y los errores del concilio. Flavigny-sur-Océan, l'Aille aux Bonshommes, las benedictinas de Alès, de La Mérée, las religiosas de Fanjou, de Brignoles, de Pont-Calais, las comunidades como las del padre Le Caro. Como viajo constantemente, veo en todas partes la mano de Jesucristo que bendice a su iglesia. En México, la gente sencilla ha echado de las iglesias al clero reformador, conquistado por la supuesta teología de la liberación y que quería quitar las imágenes de los santos de las iglesias. Las estatuas no se van ustedes. Las condiciones políticas nos han impedido fundar una casa en México, pero tenemos un priorato en El Paso, en la frontera de los Estados Unidos,
desde donde ejercen su ministerio los sacerdotes fieles. Los descendientes de los cristeros les hacen fiestas y les ofrecen sus iglesias. Yo mismo administré allí 2.500 confirmaciones, llamado por la población. En los Estados Unidos, matrimonios jóvenes con muchos hijos acuden a los padres de la fraternidad. En 1982 ordené en ese país a los 3 primeros sacerdotes formados enteramente en nuestros seminarios. Los grupos tradicionales se multiplican, mientras que las parroquias se van degradando. Irlanda, que al principio se opuso a las novedades, en 1980 hizo su reforma. Se arrojaron los altares a los ríos o se usaron como material de construcción. Al mismo tiempo, se formaban grupos tradicionalistas en Dublín y en Belfast. En Brasil, en la diócesis de Campos, a la que ya me he referido, la gente permaneció estrechamente unida a los sacerdotes que el nuevo obispo había echado de sus parroquias. Manifestaciones de 5.000 y de 10.000 personas han recorrido las calles. De modo que seguimos el buen camino. Aquí están las pruebas. El árbol se conoce por sus frutos. Lo que han hecho los sacerdotes y los seglares a pesar de la persecución del clero liberal, pues como decía Louis Veuillot, no hay peor sectario que un liberal, es casi milagroso. Que no nos engañe el uso del término tradicionalista, que algunos pretenden emplear en sentido peyorativo. En cierta manera es una redundancia porque ¿cómo se puede ser un católico sin ser tradicionalista? La Iglesia es una tradición, como creo que lo he demostrado ampliamente en este libro. Somos una tradición. También se habla de integrismo. Si por esa expresión se entiende el respeto a la integridad del dogma, del catecismo, de la moral cristiana y del santo sacrificio de la misa, claro que somos integristas. Pero no veo tampoco cómo un católico podría no ser integrista en este sentido. Se dice también que mi obra desaparecerá conmigo, porque no va a haber obispos que me sucedan. Yo estoy convencido de lo contrario. No tengo ninguna inquietud. Yo puedo morir mañana, pero Dios tiene todas las soluciones. Sé que en el mundo hay suficientes obispos para ordenar a nuestros seminaristas. Aunque hoy uno u otro de estos obispos no diga nada, recibirá del Espíritu Santo el valor para manifestarse a su vez. Si mi obra es de Dios, Él sabrá conservarla y hacerla servir para bien de la Iglesia. Nuestro Señor nos ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso me obstino. Y si se quiere conocer el motivo profundo de esa obstinación, es este. En la hora de mi muerte, cuando nuestro Señor me pregunte, ¿qué has hecho de tu episcopado y con tu gracia episcopal y sacerdotal? No quiero oír de su boca estas terribles palabras. Has cooperado con los demás a destruir mi iglesia. 4 de julio de 1984.